quería también, ¿no? Mencionar algunos componentes que vive la violencia, que vive la persona que ejerce la violencia, ¿no? Como ya he estado mencionando, la violencia es aprendida, está cargada por un conjunto de ideas de tipos no racionales, implica una relación de poder donde esta persona quiere generar dominio, ¿no? Y está compuesta, la persona que ejerce la violencia se carga de estos componentes, ¿no? Que ejerce la violencia en la familia. Por un lado, los mitos, ¿no? Los mitos vienen a ser falsas creencias, ideas o estereotipos que autorizan a uno como padre poder golpear, ¿no? O violentar, ya sea de forma psicológica o de forma física, a los hijos, ¿no? No sé si hayan escuchado el mito: de vez en cuando un golpe no hace daño, ¿no? Entonces, este mito a ti te está dando el permiso, ¿no? De que de vez en cuando vas a poder golpear a tu hijo, vamos a poder golpear a nuestro hijo. ¿Por qué? Porque este mensaje aprendido socialmente, ¿no? Me lo está autorizando, me está diciendo que es correcto golpear a mi hijo de vez en cuando, ¿no? Eso es un factor. Otro factor que influye en la violencia, para ejercer la violencia, es la impulsividad. La impulsividad es la reacción rápida, sin pensar, sin evaluar las consecuencias. Como les decía hace un momento, ¿no? La mamá que me mencionaba: Brígida, yo ya identifiqué la violencia, ya sé que no quiero jalarle la oreja, pero en el momento me gana y simplemente actúo. ¿Qué pasó? ¿No? Se ha automatizado, no ha aprendido a controlar la impulsividad y entonces ejecuta, ¿no? Ejecuta con impulsividad, realiza la acción sin pensar, sin evaluarla, ¿no? Hablamos ahí de impulsividad. Otro factor que influencia que las personas ejerzan violencia o la mantengan es la impaciencia, ¿no? ¿Qué es la impaciencia? La disminuida capacidad para esperar resultados a mediano o largo plazo. ¿Qué quiere decir? Que queremos resultados en el momento, ¿no? Si mi hijo se está portando mal en este momento, de repente me está solicitando un caramelo insistentemente o una galleta, y yo quiero una respuesta, yo quiero que ya se calle, y me olvido de mi objetivo a largo plazo, que es que quiero que mi hijo aprenda a controlar sus emociones, sea una persona de bien, emocionalmente estable, ¿no? Que me quedo en que ya quiero que se calme, ejerzo el grito, ¿no? O ejerzo el pellizcón, ¿no? O ejerzo de repente el jalón de oreja, ¿no? Entonces la impaciencia, cuidémonos de la impaciencia, porque esta también nos impulsa a ejercer violencia. El otro factor personal es la intolerancia a las situaciones. Yo estoy esperando que mi hijo se porte bien, no necesariamente se va a portar bien, ¿no? Y como es lo que estaba esperando y no se realiza, me frustro, me irrito, me genera ira, ¿no? A lo que llamamos baja tolerancia a la frustración, ¿no? Nos frustramos, genero ira y también pues termino ejerciendo alguna conducta violenta, ¿no? Y dentro de la crianza, este último factor es muy importante, porque cuando desconocemos métodos para corregir a nuestros hijos, nos caemos en la violencia de forma continua, ¿no? Uno, porque probablemente en nuestra historia de vida también de repente papá, mamá le ejerció hacia nosotros, de vez en cuando un jalón, una ofensa, un grito, y entonces yo lo he interiorizado y he visto de repente que es correcto, de repente lo he observado. A veces cuando se pregunta a los papás: ¿y qué haces cuando tu hijo de repente no te hace caso? Tú le llamas para almorzar y no te hace caso. Le vuelvo a llamar. Ya. Y si no te hace caso, le vuelvo a llamar. Y si no te hace caso, no, él ya sabe que a la tercera es la vencida. Y a la tercera le grito, le jalo la oreja, ya lo traigo en pujones, no lo realizo. Entonces, a veces no contamos con muchos métodos, ¿no? Algunos padres cuentan con el método de la repetición, el darle instrucción, de repente inicio de un diálogo y se les queman las 3 primeras posibilidades, entonces ya usan el grito, ya usan la ofensa, el jalón, la instigación física, y ya empiezan a ejercer la violencia. Si tú ves que tu método de la repetición lo estás usando toda una semana y tu hijo igual no te hace caso, ya toca cambiar el método, ¿no? Ya toca cambiar el método. No es responsabilidad ya de
del niño, sino ya es responsabilidad del papá, que no está buscando las estrategias, que no está teniendo los métodos, ¿no?, para poder corregir en el momento la conducta, ¿no? Entonces, estos componentes son los componentes que experimenta una persona dentro del rol paterno y que ya se ha visto de repente, ¿no?, con falta de métodos, con una carga de mitos, con impulsividad, impaciencia, intolerancia, y termina ejerciendo la violencia, ¿no? Entonces aquí tenemos lo que experimenta un papá o una mamá que ejerce la violencia. En nuestro país, la violencia, tenemos un marco legal que protege al niño y a cualquier miembro de la familia que sufra violencia, ¿no? Es la ley del 30364, la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Los niños son considerados parte del grupo de los integrantes del grupo familiar, y en esta ley nos menciona qué es violencia, ¿no? Violencia, menciona, es cualquier acción o conducta, la ejecución, ¿no?, la acción de hacer algo, o también la omisión, ¿no? La omisión es la indiferencia, la negligencia, el no hacer nada, ¿no?, frente a un problema del niño, ignorarlo, que cause daño, muerte, sufrimiento hacia el menor, y que todo esto se produce en el contexto familiar, ¿no? Entonces, y hay una especial consideración hacia los niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad, que son población vulnerable, ¿no?, que son personas más dependientes de otras, ¿no? Entonces tenemos este marco que nos ayuda, y en este marco también nos mencionan los tipos de violencia que ahora, ¿no?, yo he obtenido la violencia y lo he estado relacionando cómo se utiliza en la crianza, ¿no? Entonces he sentado 3 tipos de violencia: la física, la psicológica y la sexual, pero la sexual no la usamos nosotros como método de crianza, ¿no? La violencia sexual que yo quiero mencionar es un tipo que a veces los padres cometen por un descuido. La violencia sexual en general nos habla de la violación, los tocamientos indebidos y exponerlos a información sexual no adecuada para su edad, ¿no? En la crianza, o dentro del contexto familiar, mejor dicho, a veces los padres cometen un descuido y pueden exponer a los niños a información sexual no adecuada. Por ejemplo, ¿no?, el tener intimidad, a veces cuando los niños son pequeñitos, ¿no?, cuanto más pequeñitos, los padres toman la decisión de tener intimidad en la misma habitación con el niño, ¿no? Entonces, corriendo el riesgo de que el niño de repente sí se queda dormido, no siente nada, no escucha nada, o corriendo el riesgo de que el niño sí despierte, sí escuche, ¿no? Entonces, si el niño está viendo y está escuchando, y de repente esto pasa de forma continua, también lo puede ir normalizando, y en algún momento de su edad o a temprana edad puede empezar a mostrar conductas sexuales no apropiadas para su edad, que no va con su desarrollo. Entonces, en este punto, sí, mamá, papá, ¿no?, tenemos que tener cierto cuidado de exponer a nuestros niños a la intimidad de la pareja, ¿no? Si bien es un tipo de violencia, es una violencia por lo general no intencional, ¿no? Es una violencia que se da por cierto descuido de los padres, ¿no? Las violencias que sí se ejerce como método de corrección es la violencia psicológica y la violencia física, ¿no? La violencia psicológica está cargada por el acto de disminuir a la otra persona, de hacerle un daño de tipo emocional, un dolor de tipo emocional. ¿A través de qué? De disminuciones, humillaciones, a veces cuando pasa de que estamos en público y yo ya estoy con una carga de que mi hijo se ha estado portando mal o de que ha tenido varias conductas inadecuadas, y de pronto llega un familiar, un tío, y dice: ¡ay, tu niño qué inteligente! Y una mamá o el papá salta y dice: ah, sí, muy bueno en sus estudios, pero a nivel de, mira, anda, revisa su cuarto, es una chanchería, de repente dice, ¿no? O es un irresponsable, o es un descuidado, y etc.
Entonces, esas exposiciones del niño, ¿no?, en público, que implica una humillación, es parte de la violencia de tipo psicológica, ¿no? El comparar con otras personas, el comparar con otros niños, qué tal niño sacó mejor nota que tú, qué tal niño corrió mejor que tú, ¿no? La vez pasada hablaba con un niño que se quejaba porque él había salido a bailar, no le gustaba y había salido a bailar, y cuando salió a bailar y regresa, su papá se burló de él y le dijo, mejor no hubiera salido porque Juancito bailó mejor que tú, ¿no? Entonces lo comparó, lo humilló y se burló del pequeño, ¿no? A veces usamos sarcasmos también, usamos sarcasmos que pueden afectar emocionalmente al niño, al mundo. También usamos amenazas a través de la violencia psicológica. Se usan las amenazas como te va a llevar el loco, ¿no? Sigue nomás, te va a llevar el vecino, ¿no? Nosotros realizamos, y algunos dicen no, pero decirle que alguien le puede llevar en la calle es objetivo porque hay ese peligro. Claro, pero ¿en qué contexto lo estamos haciendo? Yo le estoy explicando a mi hijo que en la calle hay peligros, o cuando veo que mi hijo no me está haciendo caso, empiezo a ejercer esta amenaza y mencionar de que le va a llevar el loco, que le va a llevar de repente el borrachito, ¿no?, de la cuadra, entre otras cosas. Eso es una amenaza, ¿no? Y ustedes saben que cuanto más pequeños, la amenaza del abandono tiene más impacto, porque el apego emocional es mayor. Cuanto más pequeños, el apego es mayor, incluso generan ansiedad por separación los niños, que generan el temor a que mamá, papá se vayan, ¿no? Entonces, la violencia psicológica tiene muchas caras, ¿no? También está el hecho de poner apodos. A veces decimos el gordo, la gorda, ¿no?, el chato, la chata, y le hemos preguntado a la otra persona cómo se siente. De inicio, las personas con un apodo no se sienten bien, ¿no? Se sienten ofendidos, afectados. Pero cuando esto se practica de forma continua, entonces ya lo normalizan. Y hay niños que terminan diciendo, pero a mí me gusta que me digan el gordo, a mí me gusta que me digan la ballena, ¿no? Cuanto más uso yo la violencia de tipo psicológica, los niños la normalizan más, ¿no? La aceptan más, se acostumbran a ella, y la van a usar o la van a aceptar también, ¿no? Entonces, ahí tenemos la violencia psicológica, y otra que cuando ya los recursos de la violencia psicológica no nos ayudan, se empiezan a usar ya la violencia física, ¿no? Que como mencioné en un inicio, la violencia física puede tener 3 tipos de impacto, ¿no? Un impacto leve, que no implica mucha lesión en el cuerpo, un impacto moderado, que ya implica lesiones en el cuerpo, y un impacto severo, ¿no?, que ya implica riesgo de vida. En algunos, yo sí he escuchado casos en los cuales los niños mencionaron que su mamá les asfixiaba, o el padre, ¿no?, les asfixiaba hasta que ellos pierdan la conciencia porque se habían portado mal. Y muchos niños justifican a sus papás por el apego en el que están, ¿no? Cuando se les dice, tu papá te golpea, sí me golpea, pero lo hace por mi bien, porque yo me porto mal, ¿no? Entonces el niño también está con los mensajes, con la violencia que vive, ya está normalizando, ya está interiorizando de que la violencia es correcta usarla y sufrirla, ¿no? Entonces, eso en cuanto a la violencia física. Recordar que la violencia física es desde un empujón, desde un jalón. A veces pensamos y decimos, pero un empujón, no, un empujón es afectar la integridad física de la otra persona. Un jalón de oreja, un cocacho, un jalón de cabello, estamos afectando la integridad física, de inicio física, pero la violencia física también tiene un impacto psicológico, ¿no? No solo es un daño que se borra y ya, sino que con más razón tiene un impacto de tipo psicológico, ¿no? Entonces, ahí contamos con los tipos de violencia, y cuando la violencia viene siendo usada como un método de corrección, es decir, yo ya asumí de que de vez en cuando no hace daño, o en otras ocasiones cuando de repente alguien te dice, o alguien nos dice,
Si tú ves que se quiere salir del control, dale su taza. Si tú ves que ya se te quiere salir, estoy perdiendo mi autoridad, y una forma de mantener mi autoridad es golpeando, gritando o mintiendo, ¿no? Entonces, bajo estas ideas generales, nosotros vamos interiorizando y aceptando y lamentablemente normalizando la violencia en la crianza, ¿no? Como un método de corrección, como un método de mantener la autoridad. A esto que llamamos nosotros los mitos, ¿no? Como indicaba, es la normalización de la violencia. Cuando yo ya considero de que no importa un cachetadón, no importa a veces un jalón de oreja, yo ya estoy normalizando el uso de la violencia en mi hogar, ¿no? Entonces, evaluar esto, ¿no? Evaluar estas ideas que yo tengo sobre la violencia. ¿He considerado alguna vez de repente el grito como una forma correcta? ¿He considerado de repente darle de vez en cuando un task a mi hijo, ¿no? Si ya lo he estado considerando, o en algún momento he dicho, a mí me golpearon y no me pasó nada, porque yo ya lo estoy interiorizando. Ya estoy interiorizando a la violencia como un método de corrección, ¿no? La violencia no es un método de corrección, no es un método de crianza, ¿no? La violencia es un método de sometimiento y es un método para generar daño hacia otras personas.